Acerca de los primeros 6 meses de gobierno del presidente Otto Pérez Molina para desmenuzar y analizar qué ha ocurrido en este primer trecho recorrido del mandatario. Hemos invitado a Verónica Godoy, ella es directora de la instancia de monitoreo y apoyo a la seguridad pública y más, y a Carolina Castellano, directora ejecutiva de AmCham. A ambas, bienvenidas, buen día. Gracias, bienvenido. Gracias por la invitación. Escuchábamos al presidente Otto Pérez en su mensaje anoche a la Nación. Él detalla los 3 grandes pactos que marcan el rumbo de su administración en primera instancia: Pacto de Seguridad y Justicia, el Pacto Fiscal y el gran pacto que le denomina de hambre cero. Quisiera empezar con Verónica en cuanto al tema de la seguridad. Fue el gran estandarte enarbolado por el mandatario desde que era candidato en 2007. ¿Podemos decir qué calificación podríamos poner en tema de seguridad en estos primeros 6 meses? Pues mire, es un tema complejo, ¿verdad? El tema de seguridad yo diría que es bastante complejo. Ellos se han enfocado más en mejorar la percepción, ¿verdad? Entonces todo esto ha ido en función de mejorar la percepción. Yo diría que han tenido resultados positivos en ese sentido, tomando en consideración que son 6 meses, ¿verdad? Y que 6 meses es un tiempo, digamos, relativamente corto, pero que lo han logrado manejar. Claro, esto habría que respaldarlo con encuestas de victimización y otros datos, pero considero que sí han logrado manejar tanto índices delincuenciales como la percepción que tiene la población en que se está haciendo algo en el tema de seguridad. Podríamos decir cosas concretas. No solo es la presencia policial o del ejército, ¿verdad? Que se ha mantenido el tipo de operativos, han habido capturas, investigaciones sobre bandas y casos paradigmáticos. También se ha trabajado en el tema, por ejemplo, de hacer un poco más sostenible la situación, como por ejemplo el tema de la reforma policial, que yo sé que es un tema controversial. A veces se cree que no se ha avanzado, pero realmente sí se está avanzando. Y en algunas cosas, por ejemplo, la escuela de oficiales, la doctrina policial, el tema de la infraestructura. Entonces, digamos que en estos primeros meses ha ido avanzando. Hay otros temas que podríamos pensar que todavía falta y son vitales para que sea sostenible, como el tema de prevención del delito y prevención de la violencia. Pero, como le digo, en términos generales, en 6 meses pues han ido caminando. Carolina, ¿cómo lo ve usted? Pues sí sentimos y vemos que sí ha habido mucha mejoría en el tema de seguridad. Es un tema que está ya metido hasta las entrañas del país. Entonces, en 180 días es imposible que ya estemos, como salían los anuncios de campaña, todos hablando por nuestro celular ahí en la calle, ¿verdad? Y la laptop en el parque, ¿verdad? Igual, sí, pero ¿quién va a ir con su laptop al parque, verdad? Pero de cualquier forma sí vemos, en esa línea sí vemos avances. Y felicitamos al ministro, que sí, realmente lo que nos agrada es que vemos que no vinieron a improvisar, sino que sí traían como un plan ya definido, y eso lo han estado implementando, y eso pues transmite una buena señal, ¿verdad? Transmite señal de confianza de que no estoy viendo aquí cómo me las arreglo, sino que ya traigo un plan y lo estoy implementando, ¿verdad? Ahora, se hablaba acerca de 3 áreas que son las más mencionadas, que es comunicación, educación y gobernación. Pero esto no quiere decir que sean las mejores calificadas. ¿Cómo cree usted que se va a llevar esto a cabo para que en un futuro no solo sean de las que más se habla, sino que las mejores, que las que más funcionan o las que más están aplicando lo que han logrado? Es bien difícil poder como determinar, porque nosotros vemos una dicotomía en el gobierno. Por un lado están trabajando en el tema de competitividad, por ejemplo, que sería como un común entre los que usted menciona, hablando del tema de competitividad y de sacar adelante a Guatemala, mejorar nuestros índices de doing business, y etcétera. Pero por otro lado nos pasan una ley de aduanas que nos ha ocasionado una cantidad de desastres espantosos, que nos ha generado muchísimo problema, unas pérdidas que no hemos ni podido cuantificar en estos desde el 13 de marzo que entró en vigencia. Y
por otro lado, nos anuncian unas reformas a la Constitución, donde empiezan con el tema de del gobierno teniendo la posibilidad de poseer hasta un 40% de las empresas privadas que están explotando recursos naturales. Eso ha generado una problemática a nivel internacional enorme, nos aleja la inversión. Entonces, ¿cómo podemos incrementar inversión, mejorar competitividad cuando estamos con estas cosas que van contrarias al plan general de gobierno de competitividad que podría afectar, y por supuesto en los ejes que usted menciona, ¿verdad? Ahora, usted tocaba el tema de las reformas a la Constitución. Quiero saber, en opinión a las dos, ¿qué pasa si ahorita en agosto que vuelvan a replantearlas y no se logra llegar a un acuerdo con el Congreso? ¿Podría el gobierno de Otto Pérez Molina perder credibilidad ante la gente, ante el Congreso, ante todos los involucrados con estas reformas? El tema político es bien complejo. Ya ahorita las fuerzas dentro del Congreso son sumamente complicadas. Hemos visto a la oposición, algunas bancadas queriendo tomar, digamos, posesión del tiempo del Congreso. Hemos visto mucha oposición en diferentes cosas. Ellos tenían la ventana disponible para pasar estas leyes en los primeros 2-3 meses. Lo que le llamamos siempre la luna de miel ya terminó, ya para marzo ya la luna de miel se acabó. Y entonces ahorita, si él no lo logra, y esperamos que no lo logre, porque no es el momento ni las reformas que está planteando son las adecuadas, pues es como un poquito más de lo que ya se viene dando, y que no es solo este gobierno, sino que en todos los gobiernos, donde pues por supuesto la oposición, el partido oficial, y va a ser, bueno, la oposición va a decir una victoria más para nosotros, y el partido oficial va a decir, bueno, pues perdimos la batalla, y seguirán queriendo meter otras cosas que ya tendrán planeadas en el futuro, ¿verdad? Ahora bien, hablando siempre en el tema de conflictividad que se genera en muchos aspectos, en lo político, en el Congreso, en lo económico, pero englobando el tema conflictividad, en estos primeros 6 meses hemos visto el tema, por ejemplo, esta marcha campesina que vino de las Verapaces, el tema cúspide que llegó a un clímax tremendo con los estudiantes normalistas en el Parque de la Industria. ¿Cómo ve usted el tema de manejo político del Ejecutivo para poder llegar al diálogo y destrabar estos conflictos y que no se llegue al caso que vimos en el Parque de la Industria, por ejemplo? ¿Ve usted una capacidad del gobierno del presidente Otto Pérez Molina de poder tener los agentes y los mediadores políticos correctos para atacar estos conflictos? Yo creo que eso es algo que tendrá que mejorar, porque realmente había que trabajar más, como dice, en tener mejores operadores para que no se llegue al caso, por ejemplo, de lo que hemos llegado. Hay que tratar de atajarlo antes. Yo considero que ese sería uno de los principales retos, porque el tema de conflictividad social es agudo en Guatemala. Entonces, esto tiene que irse trabajando de mejor manera para evitar que lleguen a ese tipo de confrontaciones. Lo que pasa es que un problema que es social se termina convirtiendo en un problema que es de seguridad, pero que su origen no es precisamente de seguridad. Entonces, por eso es tan importante que tengan mejores operadores para ir trabajando de tal manera, evitar en lo posible que esos conflictos y esas confrontaciones se dan. Ellos han marcado una línea de retomar el control, pero es complicado, ¿verdad? Es complicado, por supuesto.